Uriarte sobre matemáticas y mecánica cuántica. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues vamos a continuar con esa revisión muy rápida de cómo las matemáticas están muy presentes en la mecánica cuántica. Y rápidamente, para recordar en lo que nos quedamos el miércoles, habíamos llegado precisamente a unos resultados muy interesantes y la introducción de varios objetos matemáticos. Y bueno, pues Paul Dirac introdujo esta notación que se utiliza en los libros actualmente de los cursos de mecánica cuántica, pero todas estas ideas y todo lo que estuvimos platicando el miércoles, resulta que ya la gente se puso a estructurar todo esto y pues se puede presentar como una teoría ya, si nosotros lo vemos desde un punto de vista como axiomatizada. Por supuesto estamos hablando de la naturaleza, entonces es un poco complicado y a todo esto se le conoce como los postulados de la mecánica cuántica. Resulta que se pueden poner reglas precisas de lo que quiere más o menos decir trabajar cuánticamente o tener la descripción cuántica de un sistema, ¿no? Entonces resulta que la construcción pues ya es técnicamente mucho más complicada y hay muchas personas detrás de ello, ¿no? Pero Paul Dirac, como mencionamos, pero hay matemáticos detrás de toda la construcción que precisamente prueban que todas estas cosas de las que estuvimos hablando de veras funcionan en general. Uno de ellos son los trabajos de von Neumann y bueno, ya en términos generales todo esto requiere la introducción de objetos matemáticos ya mucho más complejos. El principal elemento, lo que bueno, tal vez algunos ya lo han escuchado, han tenido oportunidad de verlo, son lo que se llaman espacios de Hilbert, ¿no? Y resulta que empieza uno con objetos más interesantes como espacios de dimensión infinita, ¿no? Aparecen estos operadores lineales de los que hablamos al final de la sesión pasada, que actúan sobre dicho espacio, y conceptos algebraicos como valores propios, vectores propios y otros conceptos de la teoría espectral. Entonces van todos estos ingredientes y estructuras matemáticas y pues también conceptos de probabilidad avanzada para entender todo lo que está detrás de todo eso. Entonces, de forma rápida, porque por supuesto no es un curso de lectura, entonces vamos aquí a mencionar rápido todo esto. El primer postulado, y bueno, tampoco es para memorizar nada, es muy rápido, pero solamente para mencionarlo, establece que todo estado cuántico se puede representar como un vector normalizado que pertenece a un espacio de Hilbert. Los observables, como dijimos, de un sistema se representan por operadores lineales autoadjuntos que actúan sobre estos estados, que bueno, habíamos platicado que son estas funciones de onda. Cuando un sistema se encuentra en un estado, bueno, como les habíamos comentado, para simplificar todo, se trabaja con estados normalizados. La medición por un observable A, que bueno, nos representa una cantidad física, dará como resultado uno de los valores propios y la probabilidad de que bueno, se obtenga ese resultado en la medición se encuentra precisa. Esto es notación, esto realmente está en términos del producto interno módulo al cuadrado y bueno, A denota al autovalor. Si yo realizo precisamente la medición de un observable que vamos a notarlo por A, su valor esperado se puede encontrar en términos precisamente de este objeto, que está en términos de la función de onda, que contiene toda la información, como habíamos dicho, y el operado. Y así, bueno, otro postulado fundamental es el de la evolución, que nos dice que estos estados evolucionan de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, que ya nada más aquí está escrita de una forma mucho más compacta, no como la expresión que pusimos la vez anterior, y está en términos de esta notación de Dirac, ¿no? Como lo habíamos comentado, muchas veces hay ahí cuestiones vamos a decirlo, problemas de lenguaje, porque a veces físicos y matemáticos utilizan diferentes notaciones, ¿no? Eso luego llega a crear algún conflicto, pero al final de cuentas están hablando de los mismos objetos. En física se utiliza más una notación que sea adecuada para realizar cálculos y en matemáticas para obtener una descripción lógica de ciertas ideas, ¿no? Y bueno, otros postulados y cuestiones importantes son, por ejemplo, las relaciones de conmutación que tienen que cumplir las variables fundamentales. En el caso particular de la posición de un momento, bueno, pues habíamos llegado a estas condiciones, ¿no? Y existen, bueno, otra forma de escribirlos, pero digamos esto es la más cercana en base a lo que nosotros habíamos comentado la vez anterior.
final de cuentas, bueno, se introducen objetos como ahorita mencionamos, que es lo que nos interesa a nosotros, como un espacio de Hilbert. ¿Qué es? Bueno, pues es la generalización de la idea de un espacio euclidiano, ¿no? Y pues, bueno, para los que no han tenido contacto con estas ideas, lo podemos imaginar como un espacio vectorial abstracto que tiene una estructura de producto interno y que es completo. Y bueno, una idea de esto es que podemos decir que podemos a final de cuentas hacer cálculo en este espacio, ¿no? Ya formalmente se habla de secuencias, Cauchy y cuestiones mucho más técnicas que, bueno, por cuestiones de tiempo voy a tratar de solamente comentar, pero bueno, en algún momento para todas las personas que estén interesadas esto va a ser parte de lo que van a tener que estar estudiando. Este producto interno usualmente se denota de esta forma y bueno, satisface ciertas propiedades, ¿no? Pues aquí las anoto rápidamente y bueno, todos estos trabajos están fundamentados precisamente en construcciones matemáticas muy serias, ¿no? David Hilbert, bueno, pues tiene unos resultados muy importantes en todo esto. Sin embargo, después de lo que platicamos la clase pasada y ahorita lo que les acabo de decir, pues resulta que no todo es cierto, ¿no? De hecho, la historia no está completa, porque a pesar de que, así como ahorita lo comentamos, es como se da el curso de mecánica cuántica a uno de los estudiantes, realmente estamos diciendo un poco de mentiras, o no toda la verdad, que se escucha mejor, ¿no? Resulta que si por ahí cuando uno está dando el curso, o si hay algún estudiante así muy despierto, como ahorita están ustedes, inmediatamente se da cuenta de que cuando uno empieza a poner los ejemplos, utiliza unas funciones que no cumplen lo que dijimos, que no son cuadrados integrables, ¿no? Entonces, una vez en los ejemplos que uno trabaja son las funciones estas que describen ondas planas y otros objetos. Pues resulta que todavía hay que hacer una extensión de todas estas cosas, ¿no? Resulta que todas las ideas anteriores se deben de generalizar para incluir un conjunto más grande, ¿no? Que son las que se conocen como funciones generalizadas o distribuciones. Y un ejemplo de esto pues es lo que se conoce como la deltaidad, que realmente no es algún problema como función delta, pero realmente es una distribución. No tiene estas propiedades, pero realmente el estudio de estos objetos es toda una línea aparte de investigación. Y realmente para trabajar en mecánica cuántica, los objetos que nos interesan son todavía mucho más grandes que los que habíamos platicado. Se trata con algo que se conoce como funciones temperadas. Y bueno, para tener una idea así en general de qué son estas cosas sin entrar en muchos tecnicismos, podemos imaginarnos como estas cosas que tienen transformada Fourier. Y resulta que aparte de las funciones aparecen otros objetos como las deltas de Lie. Entonces esto nos lleva todavía a una extensión más grande de los objetos en los que trabajamos en mecánica cuántica, que se definen en los postulados y que se conocen como espacios de Hilbert equipados, o en inglés les llaman rigid Hilbert spaces. Y bueno, todo esto, como les digo, está basado en unas construcciones matemáticas muy serias. Y bueno, una de las personas que trabajó mucho en todo esto de teoría de distribuciones es Lorenz Schwartz. Entonces, bueno, pues hay gente, bueno, ahorita me lo Hilbert, matemático, Schwartz, von Neumann, que pues precisamente sentaron todas las bases para asegurar que todo lo que se estaba diciendo de veras es cierto y funciona, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí rápidamente les pongo que es la definición de distribución un poco más formalmente. Como les digo, es muy difícil tratar en tan poco tiempo de dar tantas definiciones precisas, pero una idea de una distribución es que son funcionales lineales que mapean un conjunto de funciones de prueba en un conjunto de números reales, ¿no? Usualmente se denota de esta forma este conjunto de funciones de prueba. Un elemento de este conjunto puede ser, por ejemplo, esta fin, y bueno, cumple la propiedad porque queremos tratarlo con funciones bien controladas, que sean suaves y que tengan soporte, ¿no? Entonces, una distribución simplemente será un mapeo lineal que satisface esta forma, ¿no? Y bueno, como les digo, hay cuestiones ahí con la notación. En algunos libros lo notan de esta forma, otros de estas, en fin. Bueno, entonces, a grandes rasgos, ya considerando estos espacios de Hilbert ampliados y todo,
a toda esta construcción se le conoce como la formulación usual de la mecánica cuántica. Pero resulta que existen otras formas de incorporar todos los elementos del mundo microscópico del que estuvimos hablando la vez anterior, y que también nos permiten abordar precisamente construcciones distintas de las mecánicas cuánticas. Y resulta que, bueno, lo podemos ver como que existen diferentes objetos matemáticos que presentan esta no conmutatividad. Bueno, ya vimos en el caso de la construcción que tenemos, están los operadores, pero hay otras estructuras matemáticas que presentan esta propiedad no conmutatividad. Entonces, si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista matemático, se exploran precisamente otras estructuras para montarle todas estas características del mundo microscópico, y resulta que hay varias formas de obtener esto. Entonces, eso desde el punto de vista matemático es muy interesante porque ofrece más estructuras matemáticas por estudiar, ¿no? Entonces, bueno, una de las más conocidas es la que se conoce como la formulación de la integral de camino, que tal vez algunos lo hayan escuchado, o path integral. Y bueno, es otra forma de obtener la descripción cuántica de un sistema, y precisamente está basado por otra aproximación, el de alguna manera generalizar el principio de mínima acción de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, lo que se supone ahora es de que, bueno, clásicamente nosotros tenemos esta construcción de que una partícula pasa de un punto a otro punto siguiendo la trayectoria que es un extremo de una cierta cantidad, ¿no? Entonces, esa es la construcción de la mecánica clásica, ya introduciendo el formalismo de precisamente, laplaciano, hamiltonianos o lagrangianos, y bueno, principalmente lagrangiano. Y bueno, la idea es, pues como estamos aquí, ahora considerar que todas las trayectorias, entre dos puntos para una partícula o un sistema son posibles. Entonces, pues en principio, la partícula podría seguir cualquiera de ellas. Lo que pasa es que unas van a ser más posibles que otras, ¿no? Entonces, la idea de todo esto viene de muchos años atrás, con los trabajos de Wiener, que empezó, creo que si bien recuerdo, por ahí finales de los 30, por ahí con estas ideas, y luego Paul Dirac, pero ya en forma más precisa, y bueno, a quien se le da principalmente el crédito de todo esto fue Feynman, por ahí de 1948. Entonces, ya él establece en forma completa todo esto, y bueno, lo interesante es que encuentra una relación entre procesos cuánticos, y puede decir, bueno, la integral de esta integral con procesos estocásticos, hay una relación, ¿no? Entonces, esto, bueno, abre también, hay toda una línea de investigación en matemáticas sobre esto. Entonces hay otra forma de conectar por medio de una teoría física conceptos muy importantes en matemáticas, ¿no? Y bueno, rápidamente, y como les digo, es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo, podemos decir que esto de la integral de trayectoria consiste en darle una probabilidad a un evento por el módulo al cuadrado de una cierta cantidad, que va a ser la amplitud de probabilidad, y que se obtiene de sumar las contribuciones de todas las trayectorias en el espacio de configuración. La contribución de una trayectoria es proporcional a esta cantidad, donde esa es la acción dada por la integral en el tiempo de la región a lo largo de la trayectoria. Bueno, pues son varias cuestiones ahí técnicas, pero la construcción de todo esto permite obtener otra forma de encontrar precisamente una descripción cuántica del sistema. Y bueno, pues resulta que la historia se puede llevar todavía más lejos, ¿no? Resulta que la gente empezó a estudiar todas estas cosas y pensó precisamente, bueno, pues realmente es en forma, pues vamos a decir, automática el analizar también a nivel cuántico lo que sucede con los campos. Entonces resulta que eso abre también toda otra gama de posibilidades de estudio de las matemáticas, extender todo lo de la teoría cuántica a los campos, y eso se llama teoría cuántica de campos. Y bueno, entonces la idea es los principios de la mecánica cuántica, incluyendo también además los postulados de la relatividad, aplicar todo esto a los sistemas clásicos de campos continuos.
El punto interesante es que ahora vamos a trabajar con sistemas con un número infinito de grados de libertad, entonces se vuelven objetos ahora mucho más abstractos, ¿no? Y como lo habíamos comentado, todas las personas que han influido en el desarrollo de todas estas construcciones son muchísimas. En este caso, bueno, podríamos mencionar a muchas personas detrás de todo esto, ¿no? Dirac, Fogg, Pauli, Schwinger, Feynman, muchísimas personas. Por supuesto ya puse los puntos de cruce porque son tantos que también no puedo tal vez mencionarlos a todos, pero ahí está, ¿no? Entonces resulta que como resultado de aplicar esta construcción a los campos, uno tiene como, se puede ver ya a final de cuentas el resultado, va a dar un comportamiento que va a construir un sistema de partículas cuyo número no es constante. O sea, esto abre una posibilidad de que se puedan crear o destruir partículas. Es uno de los principales resultados de incorporar todo esto, ¿no? Y la principal aplicación de todo esto es lo que se conoce como la física de altas energías. Pero la parte interesante es que empieza uno a obtener precisamente nuevas perspectivas desde el punto matemático para trabajar con objetos cada vez más abstractos y complicados. Y en particular cuando se aplica el campo electromagnético, uno tiene una teoría que se conoce como la electrodinámica cuántica. Y bueno, ¿qué tan impresionantes todas estas construcciones? Bueno, pues nada más para darles una idea, resulta que la electrodinámica cuántica es la teoría física cuyos experimentos tienen, a la hora de que se ponen en comparación lo que uno calcula teóricamente con lo que mide en el laboratorio, tiene una precisión, si bien recuerdo, hasta más de 10 cifras significativas. Entonces, eso es impresionante. Entonces, pues quiere decir de que algo por ahí está saliendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos, como lo habíamos comentado, este mundo clásico en el que tenemos partículas y ahora, como lo mencionamos, campos. Y bueno, si lo vemos, pasamos al mundo cuántico, pues tenemos esta interpretación de que una partícula no está en una posición bien determinada y que un campo se puede ver como una descomposición de muchas partículas cuánticas, ¿no? Bueno, es una imagen nada más, por supuesto es luego difícil presentar estas cosas solo en una imagen, pero por lo menos una idea. Lo interesante es todas las matemáticas que están detrás de todo esto. Entonces, bueno, esto ahora nos permite llevar y estructurar todo desde otra perspectiva, porque existen ahorita, y es lo que vamos a comentar, otras formas de obtener las descripciones cuánticas, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, la nueva teoría cuántica, bueno, ya no es ni tan nueva, ya dijimos que ya tiene más de 100 años, pero permite una descripción más fundamental de la naturaleza. Y en el proceso, lo que uno termina haciendo es cuantizar una teoría clásica. Pero, ¿qué es cuantizar? Bueno, después de lo que estuvimos platicando, lo que uno puede dar como una descripción muy general es que es pasar de la descripción de un sistema clásico a uno cuántico. A ese proceso se le llama cuantización. Entonces, ya cuando bueno, uno tiene ya esto en mente, resulta que al final hay diferentes procesos de cuantización, pero nada más hay que considerar esto porque luego se malinterpreta, uno puede llegar a conclusiones equivocadas. No es que uno vuelva cuántica a la naturaleza ya es cuántica, lo que pasa es que la descripción que nosotros teníamos antes no tomaba en consideración todos estos efectos. Entonces, ¿por qué hay que cuantizar o no partir directamente de una teoría cuántica? Pues resulta que las descripciones cuánticas en general son difíciles de encontrar y es mucho más fácil partir de la descripción clásica para obtener la cuántica. Entonces se parte de un modelo clásico y hay que obtener un procedimiento para obtener la descripción cuántica. Entonces, ¿cómo se realiza la cuantización? Pues bueno, no hay una forma única y existen diferentes formalismos. El que nosotros estuvimos platicando durante la última clase, al principio de la última plática y a principios de esta, pues es esta de la cuantización canónica con un espacio que involucra operadores en un espacio de Hilbert, y la que comentamos muy rápidamente hace unos minutos es la de la integral de camino por diagramas de Planck. Y bueno, pues estas han tenido resultados muy importantes. De hecho, son
las piedras angulares en el estudio de la mecánica cuántica, pero tienen limitaciones, ¿no? Entonces, uno siempre quiere más, y hay más problemas que no se pueden tratar, y ahorita lo vamos a comentar, con estos elementos. Entonces, existen otras técnicas de cuantización. Una se conoce como la cuantización geométrica, que es una estructura muy bonita. Cuando uno la revisa, las matemáticas que están en toda la construcción son muy interesantes. El problema es que ya ahora, desde el punto de vista físico, para aplicarlo es bastante complicado, y es tan rígida que hay pocos ejemplos completos, ¿no? Y una de las técnicas que se ha empleado más recientemente, y en la que tengo, vamos a decir, un poquito de experiencia trabajando, es la que se conoce como cuantización por deformación. Pero sin importar cuál sea el procedimiento que utilizan para obtener esta cuantización, todos ellos parten de lo que se conoce como el principio de correspondencia, ¿no? Y esto conecta precisamente con esta idea de la descripción clásica, porque en principio debe de existir un límite clásico de la teoría del pasar, irnos de regreso, pasar del mundo cuántico al clásico, ¿no? A eso se conoce como el límite clásico, y bueno, pues debe corresponder con la descripción clásica de ese sistema que, bueno, conocemos, ¿no? Entonces, a todo observable clásico le va a corresponder un observable cuántico, y los corchetes de Poisson, que están relacionados con la descripción clásica, van a corresponder con los correspondientes, vamos a decir, conmutadores cuánticos, ¿no? Entonces, toda esta construcción nos permite dar definiciones precisas de objetos y obtener una formulación muy útil, ¿no? Y bueno, la parte interesante para las personas científicas es poder hacer predicciones, ¿no? Pero desde el punto de vista matemático, lo que nos interesa es estudiar todas estas estructuras, o entender todavía mejor todo lo que hay detrás con todas estas estructuras no conmutativas, ¿no? Y bueno, en principio uno puede obtener la evolución del sistema de esta forma, ¿no? Entonces, la manera más fácil, siempre como se ha partido, es tratar esto con un número finito de partículas no relativistas en un espacio euclidiano. Obtienes la cuantización canónica, que fue la que vimos, pero aún en ese caso resulta que, tomando varios sistemas físicos, si uno lo aplica directamente encuentra problemas, porque hay sistemas que son mucho más complicados todavía dentro de esta situación, como sistemas con constricciones o partículas en un espacio-tiempo curvo, en el que aplicar la construcción esta con lo que comentamos al principio, con un espacio de Hilbert, no nos permite llegar a los resultados correctos. Entonces, algo que uno observa es que conforme más estructuras matemáticas estén detrás de el sistema clásico involucrado, el problema se va a ir complicando cada vez más y más, ¿no? Entonces, resulta que el pasar de sistemas sencillos a sistemas más complicados, el resultado del proceso de cuantización ya no se vuelve nada claro. Y bueno, en muchos de esos sistemas lo que termina sucediendo es que la geometría del espacio-fase ya no es euclidiana, o ya no tiene una topología trivial, y todo se complica. A pesar de esta recetita que dimos con estos postulados, ya no va a ser tan fácil obtener realmente la descripción cuántica. Entonces, la gente ha estado tratando de estudiar todavía, en años más recientes, la extensión de todo esto, ¿no? Entonces, pues se encuentra que la cuantización canónica no es suficiente, aparecen ya operadores, si uno lo quiere aplicar a unos de estos espacios, como ahorita lo comentamos, que ya no son planos. Entonces aparecen operadores no hermitianos o pseudodiferenciales, y bueno, hay personas que en matemáticas se dedican a estudiar nada más esto. Entonces es toda una rama de estudio lo que está detrás. Y bueno, el principal problema es que cuando ya trabajo, por ejemplo, en un espacio que tiene una estructura de variedad arbitraria, ya no voy a tener coordenadas canónicas globales en todo el espacio, y eso impide precisamente aplicar toda la construcción que nosotros dijimos. Entonces, hasta el momento, la forma más general para tratar estas dificultades es lo que se conoce como el formalismo de cuantización por deformación, ¿no? Y se centra precisamente en las estructuras algebraicas del sistema clásico, ¿no? Entonces, tiene otro punto de partida: considerar a la mecánica cuántica. Bueno, se trata como una teoría estética sobre el espacio-fase, y resulta que los trabajos originales de esta construcción también son muy viejos. Resulta que los primeros trabajos podemos rastrearlos hasta el año 1932,
dos por Wigner, y pues también trabajos por varios matemáticos detallados como Hermann Weyl y otras personas que estuvieron trabajando en una construcción de la mecánica cuántica en el espacio-espacio, ¿no? Entonces, la idea era tratar de obtener una descripción que fuera más cercana con la descripción clásica, bueno, porque a final de cuentas, bueno, la construcción en donde tenemos estas variables dinámicas como la coordenada y el momento al mismo nivel, pues es la construcción hamiltoniana. Entonces resultaría lo más fácil tratar los dos puntos de vista en el mismo lenguaje. Entonces, bueno, rápidamente lo voy a comentar como más o menos se construye esto. Es un poco largo, pero espero que se logre entender. Resulta que si regresamos un poco al caso de espacios planos, uno puede encontrar algo que se conoce como la regla de Weyl, que permite encontrar precisamente la relación precisa que hay entre una función sobre el espacio base, que sería mi observable clásico, con un operador. Entonces, el ingrediente que está conectando a estos dos elementos es la transformada de Fourier. Bueno, esta tilde denota la transformada de Fourier. Y resulta que, bueno, lo que encuentra Weyl es que este mapeo es invertible, y entonces uno encuentra una relación 1-1 entre operadores y funciones, ¿no? Y, bueno, haciendo un análisis más detallado, uno podría empezar a manipular todos estos objetos, y hay una pregunta muy interesante. Si yo tengo un producto de operadores, ¿qué función le corresponde de regreso? Entonces, resulta que, contrario a lo que uno pudiera pensar, no es el producto de funciones. Si, por ejemplo, este producto de operadores, F1 denota operador, está asociado con el mapeo de Weyl inverso con una función que llamamos F1, y lo mismo con F2, entonces resulta que el producto de operadores, si yo me veo de regreso, no va a ser el producto de las funciones F1 y F2. La función correcta está dada por esta expresión, que, bueno, es una manera de escribirlo. Realmente la expresión que está aquí es precisamente el desarrollo en serie de todo de lo que está aquí en el argumento, donde P es el operador de Poisson. Entonces, en principio tiene una serie infinita aquí de términos, ¿no? A este producto se le conoce como el producto estrella de Moyal de las dos funciones. Entonces, si nos vamos de regreso, ya no realmente tenemos este producto. Entonces, este producto termina siendo no conmutativo, y a partir de él se puede definir otra estructura que se conoce como el corchete de Moyal. Si recuerdan, la sesión pasada hablamos de este conmutador, una medida de la no conmutatividad, el producto, la diferencia de los productos en orden opuesto. Aquí puedo generar esa misma idea, pero ahora las funciones o aquí ya son funciones, no operadores, están multiplicadas en términos de este producto, ¿no? Entonces, resulta que uno puede trabajar con toda esta construcción, y pasa algo muy interesante. Si se fijan, el producto está en términos de h barra, esta cantidad, bueno, realmente la construcción es más general, ahorita voy a platicar de ello. Realmente uno lo puede considerar como un parámetro, pero para recuperar los resultados físicos que conocemos, se asigna ya, en algún momento hay que asignar precisamente el valor de h barra, pero si se toma el límite cuando h barra tiende a 0, se recupera la descripción clásica. Entonces, esto es muy interesante, porque con toda esta construcción uno tiene precisamente una especie como de switch, ¿no? Porque si yo empiezo a trabajar y obtener todo el desarrollo de la mecánica cuántica en términos de estos productos estrella, resulta que van a quedar en términos de potencias, que no se fija aquí precisamente por la definición de la exponencial, pues van a estar saliendo potencias de h bar. Entonces, cuando uno toma el límite de estas cosas, en particular para el corchete de Moyal, recupera este objeto que es el corchete de Poisson, que es la estructura clásica que está relacionada, ¿no? Entonces, bueno, ahora bajo esta construcción, antes teníamos las funciones de onda o las funciones de estado.
son solución de la ecuación de Schrödinger para describir el sistema. Ahora se va a trabajar con un objeto que se conoce como la función de Wigner, y pasa algo interesante. A partir de él también yo puedo encontrar ahora bueno, no es exactamente una distribución de probabilidad, es una pseudo distribución de probabilidad, porque a diferencia de lo que teníamos con el módulo al cuadrado de la función de onda, estos objetos ahora pueden tomar números negativos. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, y eso es todo un tema de estudio interesante que hay en toda la construcción esta, y que bueno, es bastante delicado. Pero resulta que uno puede recuperar toda la evolución en el tiempo de tanto del sistema como de observables, utilizando precisamente esto de aquí. Denota este corchete de Moyal del que estuvimos hablando aquí, que está en términos del producto estrella. Y bueno, lo interesante es que puede uno trabajar y obtener la descripción cuántica de un sistema sin tener que introducir operadores. Entonces aparece otra forma de estudiar un sistema cuántico, y bueno, en el caso particular de espacios planos, todo esto se puede extender fácilmente a mayores dimensiones sin problemas, ¿no? Entonces, en términos del producto estrella, la función de Wigner se puede obtener resolviendo una ecuación similar a la de Schrödinger, que hablamos que era una ecuación de eigenvalores. En el caso ahora de esta construcción, se obtiene algo similar, recibe el nombre de ecuación de Stern-Valores, una generalización de esta idea, pero permite precisamente obtener, bueno, en principio, ¿no? Porque una cosa es plantearla y otra cosa es resolver la ecuación, porque puede ser bastante complicado esto. Y la parte interesante es que si uno parte de esto, de este enfoque, puede sustituir directamente el hamiltoniano clásico del sistema, tratar de encontrar estas cantidades en términos del producto estrella de Moyal, ¿no? Entonces esto ofrece la posibilidad de dar un mejor tratamiento a algunos problemas, como por ejemplo el orden de operadores, en el que, bueno, por ejemplo, habíamos comentado que había una ambigüedad precisamente que se presentaba en el caso de que era uno de los precios a pagar por introducir esta idea de ondas con las partículas, de que ciertas cantidades, pues va a ser lo mismo medir en el caso particular que comentamos, la posición del momento no va a ser lo mismo una medición PQ que una QP, precisamente por la no conmutatividad. Bueno, pues resulta que esto está muy relacionado con el orden de los operadores, y esto permite incorporar muchas cosas de una manera bastante interesante. Pero esto abre toda una línea nueva de estudio que, bueno, varias personas, hay gente aquí en el CIMB está trabajando en todo esto. ¿Qué pasa con espacios más generales? Si lo vemos ya como el problema de una manera más amplia, un sistema físico, pues el marco de trabajo en el que está definido desde el punto de vista clásico es o una variedad simpléctica o bajo algunas condiciones, algunos de ellos terminan siendo algo que se conoce como una variedad de Poisson, que es un espacio que tiene una estructura simpléctica, que aquí la denoto por omega, o una de Poisson que se denota aquí por ¿no? Entonces resulta que hay muchas situaciones en las que en física se presentan espacios que no van a tener un espacio fácil euclidiano, ¿no? Y entonces tiene sentido tratar de entender qué es lo que pasa aquí. Resulta que una opción es tratar de hacerlo a fuerza bruta, ¿no? De encontrar una generalización de una manera, vamos a decir, un poco directa, pero resulta que no vamos a tener los resultados que uno esperaría, porque el punto de partida sería tal vez generalizar esta regla de Weyl para espacios arbitrarios, y bueno, hay trabajos al respecto. Uno de ellos se conoce como cuantización de Weyl-Under-Hillenbrich, pero bueno, esta construcción está hecha para cuando el espacio fase es el asco tangente de una variedad con métrica, y el problema que se presenta es que cuando yo tengo ya un espacio arbitrario, una variedad arbitraria, el elemento fundamental que rápidamente les comenté hace rato, que es la transformada de Fourier, ya no lo tengo, porque el problema es que cuando yo estoy trabajando con una variedad arbitraria, resulta que pierdo la noción de estas coordenadas globales sobre todo el espacio. Entonces definir ahí
precisamente la transformada de Fourier es complicado. Se puede hacer una modificación bajo ciertas consideraciones, introducir lo que se llaman coordenadas normales, funciones de corte, pero desafortunadamente que esto los podemos imaginar en una especie como de particiones de la unidad, pero el problema es que no son únicas, entonces eso lleva problemas, ¿no? Porque si una persona escoge unas ciertas funciones de corte, otro, para el mismo problema van a obtener resultados diferentes, cosa que no es para nada deseable. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Pues resulta que la mejor respuesta hasta este momento viene dada por los trabajos precisamente de un matemático que no estaba metido para nada en la mecánica cuántica ni nada por el estilo. Él se dedicaba a estudiar cómo era posible obtener una deformación de anillos y álgebras asociativas. Tiene toda una teoría detrás de ello. Este señor Gerstenhaber estudió todo eso y pues resulta que toda la idea esa fue empleada para obtener en forma más precisa este formalismo del que les estoy hablando, y que ya en forma final fue establecido en 1978 y que bueno, recibe el nombre de teoría de cuantización por deformación. Entonces es hasta el momento el formalismo más general para tratar con variedades simplécticas o poissonianas arbitrarias. Y el punto de partida ahora es considerar una deformación del producto usual del álgebra de funciones fase que están definidas en el espacio fase, lo cual a su vez induce una deformación del álgebra de Cochete de Poisson. Entonces esa deformación se denota ya en general como productos estrella. El producto que mencionamos hace rato de Moyal es un ejemplo de este producto estrella. Entonces lo podemos imaginar de esta forma. Este producto que hace rato aquí tiene esta propiedad: cuando h barra tiende a 0, precisamente se recupera el producto usual de funciones. Cuando h barra no es 0, tenemos otra cosa. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En general a estos productos se les llama producto estrella, y también se define un producto, un corchete deformado en términos de él, que bueno, por supuesto tiene una estructura similar como la que habíamos dicho, pero en términos de estos productos ahora más generales. Como digo, el de Moyal que definimos con precisión hace unos minutos es un caso particular de este producto estrella, ¿no? Entonces la idea ahora es una deformación de la estructura del álgebra de observables clásicos, en lugar de hacer un cambio de objetos o funciones por operadores, ¿no? Entonces, ya en términos también precisos, todo esto se puede estructurar y dar una receta así, como gusta en matemáticas, bien precisa, con una definición. Y bueno, si uno parte de eso, puede considerar ya la forma más general una variedad de Poisson como el objeto para partir, que representa el sistema clásico, y considerar ya en forma más general objetos más abstractos que se conocen como el espacio de series de potencias formales, que se denota de esta forma, y cuyos objetos están dados por un término arbitrario, por una expresión como esta. Entonces tenemos una serie infinita de potencias de h barra, y donde las f de k que están aquí son funciones, ¿no? Entonces, realmente Gerstenhaber, cuando estaba trabajando en toda esta teoría de deformaciones, los objetos deformados dependían también de un parámetro que llamó lambda, y bueno, para cuando se aplica en el caso de si quiere uno hacer cuantización con esta construcción, pues se identifica con h barra, ¿no? Entonces, ya en forma precisa, aquí la pongo, la teoría de cuantización por deformación se establece lo siguiente, ¿no? Que una cuantización por deformación en un sistema clásico va a ser una álgebra asociativa de esta forma sobre, bueno, esto acuérdense que denota series de formales en h barra, en este caso sobre los complejos, donde el producto asociativo, esa es una parte muy interesante, va a estar dado de dos objetos que pertenecen a este conjunto de esta forma, ¿no? Entonces, estos objetos, ahora que aparecen aquí en el desarrollo, nuevamente aparecen potencias de h barra, en principio todas las potencias,
cumple con varias condiciones, de tal forma, bueno, que estos objetos están dados por operadores bidiferenciales y bueno, sucede algo muy interesante. Cuando uno calcula la diferencia entre C1 con FG menos C1 con GF, uno puede precisamente conectar esto con el corchete de Poisson. Entonces esta es una especie como de calibración que hay que pedir para poder recuperar la estructura clásica posteriormente cuando tome el límite tendiendo a cero. Entonces ahora las series de potencias formales tienen el papel de observables y igual que como lo habíamos visto anteriormente, uno puede obtener la descripción y la evolución de un sistema, pero ahora todo depende del producto estrella. Entonces, a final de cuentas, uno puede ver ahora la mecánica cuántica desde esta perspectiva como una deformación de la mecánica clásica, de tal forma que cuando uno toma el límite cuando h barra tiende a cero, estas correcciones que nos van a ir apareciendo desaparecen y obtienen la estructura clásica misma. Entonces, h barra desde esta perspectiva es como un switch, ¿no? Si lo tengo prendido, tengo el comportamiento cuántico. Si lo hago a cero, lo apago y debo de recuperar la descripción clásica. Por supuesto, al igual que con los otros casos, la teoría establece eso, pero ya ponerlo en práctica y obtener resultados muchas veces no es nada fácil. Entonces, la ventaja es que con esta perspectiva no se necesita construir los espacios de Hilbert ni trabajar con operadores como lo teníamos antes. Y bueno, ya esto es un poco de cuestiones más técnicas y puede hacer un análisis y aparecen objetos bastante más complicados que permiten precisamente analizar como hemos visto lo que les comentaba, que y que podemos tener con esta imagen en la cabeza. Cuando h barra tiende a cero, yo recupero el límite clásico y yo puedo entender que con el producto estrella puedo pasar de la descripción clásica a la cuántica y haciendo el límite h barra tendiendo a cero pasar de la cuántica a la clásica. Entonces uno pensaría que el problema ya desde esta perspectiva también está resuelto. Solo hay que encontrar los productos estrella correspondientes, ¿no? Pero ahí viene ahora el problema, ¿no? Porque resulta que cuando uno trabaja con casos arbitrarios, construir los productos estrella es bastante complicado. Entonces, resulta que hay resultados matemáticos muy importantes que apoyan esta descripción. Resulta que en 1983, de Val y Lecon, los belgas, y posteriormente, unos cuantos años después, un grupo de japoneses y más adelante Boris Fedosov en el 94, demuestran que existen, estos son resultados de existencia, de que los productos estrella existen para cualquier espacio sincrético. Y más adelante, en el 97, Kontsevich prueba precisamente que existen productos estrella para cualquier espacio poissoniano. Entonces esto es muy interesante porque no importa realmente el sistema con el que estén tratando, gracias a estos resultados, porque bueno, ya lo comentamos hace rato, el marco de trabajo de la mecánica clásica siempre van a ser los espacios sincréticos o espacios poissonianos. Con estos resultados tenemos que siempre va a ser posible construir un producto estrella en esos casos que cumpla esto. ¿Sí? Ahora, la cosa, ya si uno se va a más detalle, es encontrar. Y esa es, bueno, hasta el momento una de las razones que nos ha dado un poco de trabajo en los últimos años. Y bueno, pues uno puede hacer todo un estudio detallado ya de toda esta construcción con los productos estrella, encontrar, y bueno, uno puede obtener precisamente que dos productos estrella son equivalentes. Bueno, aquí no se ven muy bien, están muy pequeños, pero estrella y estrella prima si satisfacen esta relación. Entonces uno puede encontrar clase de equivalencias de productos estrella, y en particular cuando uno trabaja en un espacio plano encuentra que solamente hay una clase de equivalencia, que es la del producto estrella de Moriarty, pero esto no sucede en otros casos, ¿no? Entonces uno puede analizar todo esto desde el punto de vista matemático, y hay una parte muy interesante porque físicamente esta equivalencia de productos estrella
no implica una equivalencia como uno lo podría entender física. En general, resulta que productos que puedan estar en la misma clase de equivalencia, tomando esta consideración como para productos equivalentes, puede que no me dé los mismos resultados físicos, ¿no? Entonces, esto ya a la hora de aplicarlo no es fácil de entender, pero brinda ahorita un área de estudio. Hay todos, no son cada 2 años, hay una conferencia que se llama Poisson y el año correspondiente, Poisson 2012, 2014, este año va a haber otro Poisson en 2016, en donde se presentan los avances de resultados en todas estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes problemas aquí es entender cuál es de forma precisa el problema que se llama de los estados físicos, ¿no? Y bueno, hay muchas cuestiones muy interesantes con todo esto, pero hay resultados también que se han obtenido recientemente. Resulta que Fedosov, además de probar en el 94 que los productos estrella existen para variedades simplécticas, pues también se aventó la clasificación. Entonces tiene la receta de cómo construir los productos estrella, ¿no? Y es una construcción matemáticamente muy bonita, ¿no? Es una construcción geométrica en términos de unos objetos que, bueno, en algún momento muchos de ustedes tal vez ya los conocen, pero algunos otros los irán estudiando poco a poco. Se conocen como haces. Y bueno, él nos da una receta, ¿no? Nos dice, bueno, si yo tiene su espacio simpléctico y hay que introducir otro ingrediente que se llama la conexión simpléctica, otro objeto ahí importante que aparece en el estudio de estos objetos, en el caso de, no sé si han escuchado precisamente lo que llaman geometría simpléctica y todo esto, bueno, pues son elementos fundamentales que aparecen. Entonces, lo importante es ver cómo se conecta con una cantidad enorme de objetos en matemáticas, ¿no? Entonces, a partir de ello, él me dice, bueno, me das estos elementos y yo puedo encontrar el producto estrella, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los espacios simplécticos, que es la gran mayoría de los sistemas que aparecen en física, pues en principio tenemos una forma de construirlo. Kontsevich, él, es bastante impresionante este trabajo del 97, y bueno, nada más un comentario en este momento. Él obtiene en ese trabajo precisamente la demostración de que uno puede precisamente encontrar un producto estrella en cualquier espacio poissoniano, que era el más difícil de tratar, por eso quedó hasta el último. Él prueba que existe y además construye la forma explícita del producto estrella para cualquier espacio R2N con una estructura poissoniana arbitraria. Y bueno, todo esto hace un estudio muy detallado en términos de grafos, que es otra herramienta que se utiliza para trabajar en todo esto. Y bueno, resulta que aún fíjense, aquí le estamos poniendo R2N y aquí lo que está variando es la estructura de Poisson arbitraria, pero no hemos considerado todavía variedades aquí o espacios arbitrarios. Esto ya es muy complicado y en algún momento, en el 2005, Kontsevich estuvo aquí precisamente en este auditorio y tuvimos la oportunidad de platicarle o platicar con él y preguntarle qué pasaba con el caso con una variedad arbitraria. Y bueno, después es una persona de pocas palabras, se rió y nada más dijo, está en proceso, ¿no? Bueno, lleva ahí un buen rato, el problema es complicadísimo, pero hay algo que vale la pena mencionar. Este trabajo del 97 es uno de los, en el área de física y matemáticas, que más citas tiene. La última vez que chequé estaba, pues llevan un ranking de todo ahora, ¿no? Estaba en octavo lugar con más de 1000 citas, pero Kontsevich en el 98 ganó la medalla Fields y uno de los resultados que apoyó, bueno, que le dieron la medalla fue precisamente esto, ¿no? Bueno, pues resulta que esto está conectado todavía con otras cuestiones más interesantes y que hay personas también en el departamento que trabajan, todo esto se puede extender a teorías de campos y hay gente que ahorita está trabajando en eso,
pero hasta el momento no hay una construcción así como Fedoso que dio la receta para construir un producto estrella arbitrario. En el caso poissoniano todavía no está, es algo que pues, parece muy interesante pero muy difícil por hacer. Y bueno, en el caso de que a nosotros nos interesa, pues abre una perspectiva de estudios en matemáticas con cada vez más y más estructuras, ¿no? Y bueno, pues para tanto físicos como matemáticos, pues nos permite hacer preguntas que en algún momento pueden conectar los dos mundos, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros regresamos a la pregunta original al principio de la clase, ¿qué es la mecánica cuántica? Pues ya habíamos comentado que es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta, porque es una teoría que no está terminada, pero desde la perspectiva que tomamos en estos días podemos decir que es una increíble fuente de inspiración y motivación para estudiar y desarrollar estructuras matemáticas, ¿no? Entonces, por ahí nos podemos ir. Y para concluir, un comentario de Hilbert y que varios de mis compañeros, bueno, no está, sí está Ernesto, una frase que le gusta, que comentó Hilbert en algún momento, que la física es muy importante como para dejarla solo a los físicos, ¿no? Entonces, bueno, los matemáticos tienen mucho que decir en todas estas construcciones. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Sé que es muy rápido decir tantas cosas y tantos conceptos, pero la idea era motivar de alguna forma, conectar todo esto con diferentes ramas de las matemáticas. Muchas gracias. ¿Preguntas para Paco? Sí. En el principio de desarrollar la mecánica cuántica a partir de las variables ocultas, y en su defecto, ¿esas variables ocultas siguen manteniendo geometrías euclidianas o ya recurren a otras cosas más extrañas? Pues mira, lo que pasa con lo de las variables ocultas es bastante interesante. Hubo unos, bueno, se propusieron Einstein, Podolsky, Rosen, y antes ya había comentario de si había otro tipo de información que estuviera detrás y que nos permitiera volver a obtener una descripción determinista de todo esto, pero una serie de trabajos por ver que llevaron hasta donde yo sé a la conclusión de que las variables ocultas no existen. Entonces, y experimentos, ¿sí? Entonces, vamos a decir formalmente, no hay nada que soporte la idea de que existen estas variables ocultas, aun cuando la idea puede parecer muy tentadora. Entonces, hasta donde yo sé, las variables ocultas no existen. Y bueno, estos trabajos de Bell, pues uno los puede consultar en internet y encontrar de forma más precisa en qué consiste, ¿no? ¿Preguntas? Ahí también, ¿cómo pueden introducir el spin? ¿O qué pasa con esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros partimos de la descripción más simple del sistema en estos dos días. Dijimos que íbamos a tratar sistemas sin grados de libertad. En el caso de ya incorporar vamos a decir, otras variables dinámicas importantes como el spin, la situación es un poco más complicada. En el caso de la construcción en términos de espacios de Hilbert y la cuantización que llamamos canónica, es prácticamente una extensión de la construcción anterior, extender el spin. Ahí nos queda, por ejemplo, tenemos el espacio, el spin un medio, y nada más hay que multiplicar a nuestro espacio de estado con un producto tensorial por otro espacio de dimensión 2 y uno tendría ahí precisamente el espacio con el spin. En el caso, por ejemplo, de la cuantización por deformación, es bastante delicado el manejar o incorporar el spin, y de hecho es un área en la que en algún momento hemos tratado de trabajar, pero no está tan fácil. De hecho, hay
unos cuantos trabajos en los que está incorporado el spin, pero bueno, directamente, ¿no? Para un sistema vamos a considerarlo como se ve en los libros de texto, una partícula con spin, pero es un tema interesante por tratar, y ahí viene una cuestión muy interesante, ¿no? Porque parte de la construcción parece que requiere todavía una ampliación más grande, porque en el caso, por ejemplo, de la construcción por cuantización por deformación, la idea de tomar el límite cuando h barra tiende a 0, recuperar el clásico, bueno, en el caso del spin llevaría a varias preguntas muy interesantes, ¿no? Sobre qué corresponden todas estas cosas, pero ese es todavía un tema que está en estudios y pues parece muy interesante. Oye, ahí cuando dices que tomas el límite cuando la constante de Planck tiende a 0, Ajá. así como que en qué espacio tomas el límite, o sea, porque estás acostumbrado a ver un límite como de algo pues, que se va aproximando y en este caso como que no sé dónde anda ese Bueno, realmente límite. lo que cuando estás ya trabajando con todas estas cosas te quedan productos, formalmente lo extendieron a este espacio de series de potencias, que es la forma más general para tratar estos objetos, porque cuando multiplicas dos objetos con un producto estrella, te queda en principio una serie de potencias en h barra. Entonces, el espacio con el que terminas trabajando son todas estas series de potencias en h barra. Entonces, ahí hay un grave, una cuestión delicada, porque en la construcción en cuantización por deformación, los observables y los estados terminan formando objetos similares, porque terminan siendo de este tipo de funciones, ¿no? Pero realmente tienes un desarrollo en serie, y cuando tomas el límite cuando h barra 0, pues lo que va pasando es que vas cancelando todos los términos bueno, por supuesto depende de las expresiones que tengas ahí, pero en principio se van cancelando, y en el caso del corchete de Moyal o de términos del producto estrella, el término que te termina resultando es el de Poisson, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuperas los elementos básicos de la descripción clásica. Entonces, por eso puedes imaginarte como que estás deformando la estructura clásica en otra cosa, ¿no? Y a esa construcción que terminas obteniendo de haber hecho la deformación de las estructuras álgebra, pues puedes decir que es la cuantización del sistema, aunque ahí hay varios puntos delicados, ¿no? La semana pasada hubo una conferencia por ello no fui, pero un colega mío me comentó que estuvo por allá y que discutieron precisamente esa situación con lo de las series de potencias en h barra, si realmente estos objetos desde el punto de vista físico tienen sentido o simplemente es una construcción matemática que permite definir de manera precisa todo lo que es la teoría de deformación, pero que en realidad a la hora de trabajar con estos objetos pues uno tendría que restringirse a otros pues vamos a decir términos y potencias de h barra, ¿no? De hecho es un problema muy delicado y todo eso se está estudiando. Gracias. La cuantización por deformación reproduce como los ejemplos más clásicos de la cuantización canónica. Sí, de hecho uno puede recuperar precisamente los ejemplos básicos, nada más que es un poco más elaborado. Esa es la parte interesante. Bueno, ya no me dio tiempo de mencionar, pero cuando uno trabaja con cuantización por deformación, recupera los resultados como los pozos, barreras, todas estas cosas, nada más que es muchísimo más elaborado trabajar. De hecho, en algún momento, en alguna de las pláticas que estuve yendo, y varias personas que comentaron sobre esto decían que para estos problemas es como tratar de matar una mosca con un cañón. O sea, es una estructura demasiado grande y complicada, porque también a la hora de hacer las operaciones se complican mucho las cosas. Pero sí, por supuesto, recupera las construcciones, los resultados que se conocen, y la idea es que aporte algo nuevo, y donde se esperan las aportaciones precisamente en los casos donde los otros sistemas ya no, o las otras construcciones se atoran o ya no permiten llegar más lejos.
Bueno, pues agradecemos de nuevo a Paco. Gracias.